Así que Caro me dijo si podía exponer, entonces ahí me puse voluntario. Así que por favor, si alguien más quiere exponer en 2 semanas, hay fechas disponibles. Este trabajo ya lo había presentado el año pasado, pero aún no estaba terminado. Así que fue solo un avance y también lo presenté en el Día de la Malaria, pero eran solo 5 minutos. Pero esto ya lo publicamos como preprint y en las próximas semanas lo vamos a submitir a Scientific Reports. Entonces, el título es Synchronized Swarming. Es básicamente sobre la convergencia armónica y la dinámica de acústica y de apareamiento en el mosquito Anopheles gambiae. Ups, ok, no pasa. Ok, entonces, ¿por qué es importante estudiar básicamente a los mosquitos Anopheles gambiae? Bueno, sabemos que las hembras de estos mosquitos son el principal vector de malaria en África y como pueden ver en la gráfica, ah, ok. Y como pueden ver en la gráfica, básicamente en el 2017 mató alrededor de 600.000 personas. Si bien esta gráfica está un poco desactualizada, me gusta cómo se ve, así que por eso la puse. Y básicamente en la actualidad, los esfuerzos para poder controlar la malaria se han empleado, específicamente los mosquitos, es básicamente en utilizar insecticidas para atacar a través de mosquiteros ya sea tratados con insecticidas de larga duración o fumigación residual de interiores. Y a pesar de que estos enfoques o tácticas han llevado como que a una reducción bastante considerable desde el 2000 que se empezaron a usar hasta el 2015 más o menos, este descenso, digamos, de alguna manera se ha estancado y justamente es por la propagación de la resistencia de los insecticidas. Y digamos que ahora más que nunca se necesita poder encontrar nuevas estrategias. Eh, se, ha- se ha se necesitan buscar nuevas estrategias para poder controlar vectores y las enfermedades, para justamente poder superar este estancamiento del control, que es básicamente basados en productos químicos como los insecticidas. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que básicamente estamos buscando atacar? Es básicamente la biología del vector, que es en la acústica y en su biología del apareamiento. Entonces, el primer punto que voy a tocar es acerca de cómo se aparean los mosquitos. Entonces, se ha dedicado básicamente un gran esfuerzo de poder estudiar la biología, específicamente Anopheles gambiae, porque es el principal vector de malaria y es muy efectivo para transmitir el parásito en África. Y los métodos de control de su reproducción han cobrado una gran importancia en los últimos años. Y es básicamente porque están buscando interrumpir este apareamiento para poder reducir o eliminar todas estas poblaciones de vectores. Entonces, un principal factor es que estos mosquitos se reproducen en enjambres compuestos por decenas hasta miles de individuos. Entonces, la gran mayoría de ellos están principalmente compuestos por machos. Todos los enjambres están compuestos principalmente por machos y los enjambres se producen principalmente al anochecer, algo que ya he mencionado en algunas presentaciones anteriores, si recuerdan. Y estos ocurren básicamente cerca a las viviendas humanas. Eso se ha encontrado que normalmente ocurre cerca de viviendas humanas, justamente para poder aumentar la tasa de encuentro con las hembras. Entonces, ¿cómo comienzan estos? Básicamente, este intento de representación, que es básicamente empieza con algunos machos que empiezan a hacer un vuelo como danzante, y de ahí más machos empiezan a unirse y ya se van formando estos cientos de enjambres. Y justamente la proporción de machos hembras, siempre va a haber muchos más machos que hembras, y la hembra justamente solo va a entrar a estos enjambres donde va a ocurrir todo este proceso de esperamiento. Y cómo lo encuentra básicamente es que los machos van a encontrar a las hembras detectando sus tonos de vuelos. Entonces, una vez que ya están emparejadas, porque ya se encontraron, las hembras salen volando del enjambre con el macho pegado en la cópula, mientras que los machos en este proceso están transfiriendo todo lo que es el semen y todo el mating plug, que es básicamente el taponamiento de apareamiento, en algunos segundos. Entonces, de esta diapositiva lo que quiero que se lleven es que principalmente los enjambres se producen al anochecer
que están compuestos principalmente por machos y que los machos son atraídos fuertemente por la frecuencia del batido de las alas de las hembras. Y esta gráfica de acá es básicamente un espectrograma de cómo se representa el sonido de los enjambres. En los primeros 15 minutos antes del anochecer, la actividad es muy reducida. Es muy reducida. Acá hay algunos machos que están volando, pero es muy reducida. Una vez que ocurre el anochecer, la actividad aumenta un montón. Entonces, hay dos cosas importantes acá, que son la frecuencia fundamental del macho y la frecuencia fundamental de la hembra. Como pueden ver acá, el que está volando más constantemente es el macho. Esa es la frecuencia fundamental del macho. Y aquí se puede ver sonidos intermitentes, que es la hembra, que justamente va entrando a los enjambres. Entonces, y siempre, bueno, el macho va a tener una frecuencia mayor al que de la hembra. Y debido a que el sonido no es perfecto, se van a formar armónicas. Entonces, estas son las armónicas que se van formando de la frecuencia fundamental de los vuelos. Entonces, por ejemplo, la frecuencia fundamental está alrededor de 600 de la hembra y su primera armónica va a estar en 1200. Básicamente es 600 por 2. La tercera armónica, 600 por 3. Entonces, aquí va a estar a esta altura. La cuarta armónica, 600 por 4. Y así. Entonces, se van formando las armónicas. Entonces, pero ¿qué significa que haya un correcto, o digamos que un apareamiento efectivo exitoso, digamos? Hay tres importantes pasos para poder verlo. El primero es que los machos van a detectar, los machos tienen que detectar e intersectar a la hembra durante el vuelo, ¿ok? Durante estos enjambres. Luego van a tener que, digamos que, unir sus aparatos reproductivos, donde va a tomar alrededor de algunos segundos para poder formarse la cópula. Y de ahí el tercer paso es la inseminación, básicamente la transferencia del semen. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque los machos pueden detectar pueden detectar una hembra cercana por el sonido que producen cuando están volando. Entonces, cuando una hembra y un macho están volando digamos que en un rango próximo, entre ellos van a ocurrir como una dinámica de vuelo, una interacción donde ambos van a poder modular la frecuencia de su vuelo en respuesta al otro. Entonces, en alguno de esos pares, eh, por ejemplo, acá está eh, la frecuencia fundamental del macho y aquí está la frecuencia fundamental de la hembra. Y en algunos casos, como pueden ver en las armónicas, va a haber un sobrelape. Y este sobrelape es bastante considerable. Y este fenómeno se conoce como la convergencia armónica. Entonces, este evento es la armonización de los tonos de vuelo inmediatamente antes de digamos que la cópula o la reproducción. Y hay que considerar que este evento no es simplemente una atracción de, ok, el macho escucha a la hembra y va a ir detrás de ella, no, es básicamente una modulación activa de ambos sexos, creando básicamente como un dueto. Entonces, esta convergencia armónica ha sido documentada en muchas especies de mosquitos y es esencial para poder reconocer el sexo, poder reconocer la especie y básicamente poder también digamos que rechazar a machos que no tienen el fitness correcto. De repente la hembra puede reconocer eso y hay videos muy chéveres donde se puede ver cuando una hembra rechaza a un macho, simplemente le tira patadas, le tira, sí, es muy chévere. Y entonces se puede decir que esta convergencia armónica, cuando ocurre este evento, está fuertemente correlacionado con el éxito reproductivo. Como pueden ver acá, la diferencia entre las frecuencias de vuelo es básicamente 5 Hz. Ah, y eso se lo conoce como la convergencia armónica. Entonces, lo que se busca en este paper es examinar cuál es la acústica de los enjambres y la convergencia armónica de los mosquitos y demostrar que el comportamiento de apareamiento y la acústica de los vuelos son biológicamente interdependientes. Entonces, esto es el setup eh, para los enjambres. Aquí hay como que digamos que la caja donde colocábamos los diferentes grupos de mosquitos, que ahorita voy a explicar experimento por experimento.
Y es básicamente la cámara, el micrófono, el amplificador, y era toda una cámara, era un cuarto oscuro donde podíamos modular como que el anochecer, controlábamos la humedad, la temperatura y todo eso. Entonces utilizábamos luz roja para poder ver porque básicamente estábamos oscuros. Y bueno, mi mentor fue el que evaluó los videos y se puede ver acá que había ciertas cópulas y así. Y si pueden ver acá, hay un recuadro negro. Este recuadro negro se pone en el cage porque hay videos muy chéveres, experimentos y seguramente papers también que, por ejemplo, hay videos donde, digamos que en una cabaña abierta, ya en el campo, ponían, digamos que un mantel de color negro, un recuadro de color negro debajo, y se podía ver que los enjambres seguían a este recuadro, o sea que los enjambres necesitaban como que una superficie oscura para poder formarse. Y una vez que tú movías ese recuadro negro, el enjambre lo seguía. Entonces, en cierta manera, por eso se puso también este recuadro negro. Entonces, para el primer experimento, lo conocemos como Single Sex Swarm Experiments, que es tener experimentos solo con machos y tener experimentos solo con hembras. Esto significa que vamos a medir la frecuencia del vuelo de los machos sin la interrupción de la hembra y viceversa, vamos a medir la frecuencia de vuelo de las hembras sin la interrupción del macho. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos saber cuál es la frecuencia de vuelo base. ¿Cuál es la frecuencia de vuelo base sin la interrupción del otro? Entonces, los enjambres suelen durar 1 hora. Tenemos el pre-swarm, donde la actividad es baja. Luego va a ocurrir el anochecer y vamos a tener otros 3 periodos, que es peak swarm, waning swarm y late swarm. Entonces, el enjambre está compuesto por 1 hora donde vamos a analizar. Son 3 repeticiones por cada experimento y así. Entonces, uno es solo machos, uno es solo hembras. Y aquí tenemos 2 fotos de representando a 2 espectrogramas. ¿Y cuáles creen que es el macho y cuáles creen que son las hembras? No sé si alguien quiere responder, prender su micrófono. Nadie, o sea, en el chat si quieren. ¿Cuál creen que es el macho y cuál creen que son las hembras? Creo que la es el macho. El macho Sí, de la izquierda, ¿no? sí, sí, sí. Justamente el macho es el de la izquierda. Ay, ya, el macho es el de la izquierda. Y bueno, si me entendieron brevemente, deberíamos haber sabido un poco la respuesta porque los machos, si bien en ambos casos la actividad es baja antes del anochecer, totalmente esperado, con lo que ya se había reportado. Y después del anochecer la actividad aumenta. Pero si pueden ver en las hembras, la actividad es un poco más constante durante el tiempo. En cambio, en el macho aumenta y de ahí va bajando. Se puede ver mejor en las armónicas. Eh, si bien esto es todavía una salida gráfica, solo quería que vean cómo se ven los espectrogramas. Ahorita vamos a ver ya los box plots. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las frecuencias y cuáles son las amplitudes. Entonces, ok. Entonces, de acuerdo a esto, aquí tenemos a los machos y aquí tenemos a las hembras. Entonces, como pueden ver claramente, antes del anochecer la actividad es baja para ambos y en los machos se ve claramente que esta frecuencia aumenta y de ahí va bajando a niveles parecidos al inicio. En la hembra esto no es tan claro, si bien hay una frecuencia baja, esta aumenta un poco pero se mantiene. Es un poco más constante, los cambios no son tan, digamos que, claros como en el macho. En el caso de la amplitud, la amplitud del macho sigue el mismo patrón que la frecuencia. Y aquí que hablo de frecuencia y hablo de amplitud es un poco claro. Cuando hablo yo de frecuencia de vuelo es cuán rápido ellos baten sus alas y cuando hablo de amplitud es cuán fuerte suena su vuelo. ¿Ok? Frecuencia es cuán rápido mueven sus alas y amplitud es cuán fuerte suenan. En caso de la amplitud no sigue un patrón específico y entonces con eso se puede concluir que en esta primera parte que los parámetros del tono de vuelo, tanto en los machos como en las hembras, varían de acuerdo al periodo de enjambre que se encuentran, que es súper claro cuando ocurre antes y después del anochecer y cómo van pasando los periodos, y también de acuerdo al sexo, incluso cuando hay una ausencia del sexo opuesto, porque aquí en estos experimentos son solo machos, son solo hembras, entonces ya sabemos
cómo se están comportando sin la interrupción del otro. Y otra cosa importante, algo que ya se había reportado no solo en especies de Anopheles gambiae, sino en otras especies, es que la frecuencia de vuelo de las hembras fueron aproximadamente 300 Hz menores, eh, más bajas que las frecuencias de los machos. Como pueden ver acá, está alrededor de 550, en el macho está de 850. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque ya sabemos cuáles son sus frecuencias de tono, sus frecuencias de vuelo bases. En el caso de las hembras, eso se ve mucho mejor en la tabla que está en el artículo. En el caso de las hembras es alrededor de 550 Hz y en el del macho la frecuencia de vuelo base es 850 Hz. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo se están comportando sin la interacción del otro sexo. Ok, entonces ahora ya sabemos, los hicimos por separado, ahora vamos a juntarlos. Vamos a ver cómo se comportan cuando están juntos. Entonces, vamos a replicar como si fuera un enjambre, digamos que en condiciones naturales. Tenemos aquí a los machos, vamos a poner a las hembras también en una relación de 10 a 3. Vamos a tener diferentes edades de mosquitos, 4, 5, 6 y 7 días después de la eclosión, para ver si hay alguna diferencia. También se grabó los intentos de cópula, las cópulas per se, y también van a disectar lo que es la espermateca para ver si realmente están copuladas o no. Y de ahí también vamos a analizar lo que es la convergencia armónica. Igual, el periodo fue de 60 minutos, de 3 repeticiones por edad. 3 para 4, 3 para 5, 3 para 6. Entonces, en total fueron 12 recordings, que fueron muy largos de analizar. Entonces, esto es también, como les dije, otra representación de cómo se ven los enjambres, pero ya esto es básicamente de la data que hemos conseguido. Y es igual, tenemos a pesar de que hay una reducción, una baja actividad antes de la puesta del sol, del anochecer, hay algunos machos que van a observar acá, que no podemos ocultarlos. Entonces, estos machos se denominan como enjambres centinelas o centinelas, que básicamente van a ocurrir 10 minutos antes del periodo del anochecer y que son menos coordinados, que ocurren en unas frecuencias más bajas comparados con durante el peak swarm. Entonces, una vez que empieza ya el swarming, el enjambre, estos machos van a ocurrir continuamente, van a estar aumentando continuamente y van a variar de acuerdo al grado de participación, de acuerdo al periodo en que se encuentran. Como les dije acá, los machos van a estar continuos, continuos, continuos. Pero en cambio la hembra son menos constantes comparados con los machos. Y algo claro que quiero mostrar acá es que hay un claro sobrelape entre la armónica del macho, la armónica 2 del macho y la armónica 3 de la hembra. Acá hay un sobrelape, entonces es posible que en este sobrelape también estemos observando los eventos de convergencia armónica que yo les mencioné al inicio. Y esto ya de manera cuantitativa, tenemos en la gráfica A la frecuencia y en la gráfica B la amplitud. Tenemos a los machos y a las hembras y los diferentes colores representan a la edad. Entonces encontramos que ya con las pruebas estadísticas y todo, que los parámetros del tono de enjambre, tanto en los machos como en menor medida de las hembras, variaron significativamente entre los periodos del enjambre, o sea, de los pre-swarm, peak swarm, waning swarm y late swarm, y también entre las edades adultas. Y lo pueden ver de manera gráfica, que se puede ver que los que son de menor edad, su frecuencia de vuelos es menor y va aumentando, va aumentando, va aumentando. Se ve mucho más claro en los machos que en las hembras. En el caso de la amplitud, no es, si bien se mide esta variable, no es tan relevante como la frecuencia. La frecuencia sí es mucho más importante. Porque la amplitud puede estar un poco sesgada por cuán cerca están del micrófono, si me dejo entender. Porque es cuán ruidoso suena, entonces puede estar un poco sesgada a cuán cerca del micrófono se encuentra. En cambio, la frecuencia no, la frecuencia es básicamente cuán rápido, entonces eso sí se puede medir con más seguridad. Alguien tiene el micrófono prendido. Ok. Bueno, entonces ya vimos que está variando de acuerdo a el sexo y el periodo y la edad. Entonces, como les dije, también medimos cuáles son el número de intentos de apareamiento.
Entonces, ah, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Dirección es esta. Ok, gracias. Ah, bueno, ¿en qué estaba? Ya bueno, que la actividad básicamente de los apareamientos alcanzan su clímax eh, durante el periodo de peak swarm. Como pueden ver acá en el pre-swarm, no hay muchos intentos de cópula, el vuelo no es tanto. Y una vez que ocurre el anochecer, estos intentos de cópula aumentan y van disminuyendo con el tiempo. Yo también supongo que la energía también gastarán, entonces va disminuyendo. Si bien hay una tendencia a que los que edades de 5 y 6 años tengan un poco más de intentos de cópula, esto no es significativo. Y en el caso de las cópulas, igual al inicio básicamente no hay cópulas registradas, pero la mayoría de cópulas ocurren durante el peak swarm, el mismo patrón que los intentos de cópula. Y no hubo una diferencia significativa de acuerdo a las edades. Ok. Entonces, si bien nosotros estamos observando cuáles son los intentos de cópula o las cópulas, nosotros tenemos que asegurarnos y saber, ok, nosotros vimos una cópula, pero realmente fue exitosa. Entonces, estas son gráficas que mi mentor hizo. Yo no hice las disecciones en este caso de este proyecto. Se puede ver acá la espermateca y el mating plug, que es básicamente el taponamiento luego de que eh, el taponamiento que ocurre que el macho le pasa a la hembra. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Caro, por favor, los silencios. Gracias. Y esto es la misma imagen, pero básicamente en campo oscuro. Y con esto se comprueba qué hembras realmente estaban copuladas y qué hembras no. Y en este caso, este es un ejemplo de una hembra que ha recibido, o sea, bueno, que ha recibido dos taponamientos, o sea, que ha copulado dos veces con dos machos. Y este evento me parece que se conoce como poliandria. Eh, Tal vez alguien del grupo de entomología me corrija, entonces estoy hablando tonterías, pero creo que se conoce como poliandrias. Y aquí se puede ver a una hembra con dos taponamientos y aquí una hembra que es monoándrica que ha recibido solo un taponamiento, o sea, una cópula. Y esto se puede ver con eh, este, fluorescencia. Entonces, eh, 75 de las 120 hembras contenían, digamos que el esperma dentro de su espermateca, o sea que estaban realmente copuladas. Y que si bien nosotros se sabe que dentro de Anopheles gambiae, digamos que el apareamiento exitoso ocurre de 4 a 7 días después de la eclosión, eh, hay cierta tendencia en nuestra data que fue de los 5 o 6 años tal vez, pero que no hay una diferencia significativa, básicamente no hubo diferencias. Y a partir ya de todos estos experimentos, nosotros podemos concluir que todas estas modulaciones de la frecuencia del tono de vuelo que están acompañadas en el enjambre están fuertemente correlacionadas con la actividad de apareamiento, con los intentos de cópulas, con las cópulas, este, y así. Ok, entonces esta es otra gráfica, estamos siguiendo con los enjambres conjuntos que están a los machos y las hembras. Eso es una representación del sobrelape de las armónicas, donde nosotros fácilmente podríamos encontrar la convergencia armónica. Entonces, era solamente esta gráfica que yo quería poner para que se den cuenta del sobrelape. Y es así como se ven estas interacciones en el espectrograma donde se analizan. Este de acá es la hembra, recuerden que les dije que está alrededor de 550 a 600, y aquí está el macho. Como les dije, el macho es constante. Y vamos a medir lo que es estas interacciones, pero vamos a buscar si estas interacciones ocurrió el evento de convergencia armónica. Y vamos a tomar dos puntos, que es una interacción temprana y una interacción tardía. ¿Por qué tomamos estos dos puntos? Porque queremos saber si hay una modulación del vuelo. Entonces tenemos interacción temprana, interacción tardía. Aquí está la interacción, aquí está la hembra, aquí está el macho. Y aquí tenemos la gráfica. Voy a explicarlo paso a paso para que no sea tan confusa. Ok, entonces nosotros
12 recordings, tenemos alrededor de 240 fases evaluadas. 120 de early interactions, 120 de late interactions, 120 de early, 120 de late. Y dentro de estas 240 fases, 150 eventos de convergencia armónica ocurrieron. Durante estas 150, 77, perdón, ocurrieron antes de la interacción y 73 en late, perdón. 77 antes y 73 después. Entonces, debido a que nosotros tenemos dos periodos, hay tres posibles outcomes o resultados de esto. Que este mosquito haya que esta pareja de mosquitos haya modulado su vuelo para que haya convergencia armónica antes y después. O para que este mosquito, ese es el primer outcome. El segundo outcome es que solamente haya convergencia armónica antes y el tercer outcome es que haya convergencia armónica solo después. Y esto es lo que se representa en esos escenarios. Entonces, como les dije, el primer escenario es que haya convergencia armónica en ambos, early and late, y en este caso fueron 51. En solo early fueron 26 y en solo late 22. Y podemos ver que la mayoría de ellos está modulando su vuelo en la etapa temprana de la interacción y en la etapa tardía. Y esto es muy importante porque ya vemos que antes de que ya empiece la interacción per se, los mosquitos están buscando modular su vuelo justamente desde antes para poder, justamente cuando ya lleguen a encontrarse y ya puedan coordinarse, puedan que el apareamiento sea, digamos que más efectivo. ¿Y por qué tenemos cuatro tablas? Es porque medimos diferentes categorías. Si recuerdan, yo les dije que la convergencia armónica se medía con una diferencia de 5 Hz. ¿Pero por qué 5 Hz? Estos experimentos se han hecho cuando la hembra está atada a un objeto, ya sea un cabello o un hilo o un alambre o algo. Entonces, el vuelo de la hembra no es totalmente libre. Entonces, siempre han sido bien estrictos con esta medida de utilizar, ok, hay una diferencia de 5 Hz, pero ¿qué pasa si encuentro una diferencia de 10 Hz? ¿Es convergencia armónica? ¿No es convergencia armónica? Entonces, en ese caso, nosotros estamos trabajando con enjambres libres. Entonces dijimos, ok, hay que medir otros grados de diferencia. Entonces medimos menos 5 Hz, menor a 10 Hz, menor a 20 Hz y menor a 50 Hz. Y si bien encontramos convergencia armónica a menor a 5 Hz, también encontramos convergencia armónica a menos de 10 Hz, menos de 20 Hz. Y o sea, estos niveles de 5, 10, 20 son relativamente bajos, o sea, y es chévere poder observar cómo es la biología de tan específico puede ser la diferencia de vuelo para poder lograrse este evento, y es muy chévere. Entonces, ese fue el segundo. En el caso de la gráfica B también lo medimos de acuerdo a qué armónicas se estaban juntando. Y si se acuerdan, la armónica que se veía mejor sobre el APE es M2F3, el macho, la armónica del macho número 2 y la armónica de la hembra número 3. Y es donde más eventos de convergencia armónica encontramos. Es donde más específicos se ven el sobre el APE. Pero si bien encontramos convergencia en otros periodos también. En el caso también no hubo diferencia significativa de acuerdo a la edad. Todos estaban convergiendo con la misma frecuencia y tampoco hubo diferencias de acuerdo al periodo. Pero era importante poder evaluar esto y ver si había diferencias. Entonces, con esta primera parte de convergencia armónica de los enjambres mixtos de que lo que quiero es que se lleven de que el mosquito está modulando su vuelo justamente antes de que ocurra la interacción per se. O sea, ya están buscando modular su vuelo para poder de alguna manera que el apareamiento sea más exitoso de alguna manera. Y luego, ok, ya tenemos los enjambres solos, o sea, single sex, ya tenemos enjambres mixtos y ahora vamos a tener enjambres experimentales, digamos que con playbacks. ¿Y esto por qué? Porque queremos ver cómo responden los machos frente a un playback de una hembra. Entonces, esto es como fue el setup. Tenemos a los machos, tenemos el micrófono y tenemos un speaker con un sonido artificial de una hembra. Este sonido artificial, este playback, está compuesto de ¿qué? De dos tonos, un tono bajo y un tono alto. El tono bajo es alrededor de 550 Hz. Y si recuerdan,
tono bajo se obtuvo básicamente de, bueno, estudios pilotos y de básicamente el single sex swarm. ¿Por qué? Porque cuando la hembra frente a la ausencia del macho, su tono base es de 550. Y en cambio, cuando está la presencia del macho, el tono es alto, entonces es alrededor de 600 Hz. Entonces se preparó hay otras cosas aparte que se tomaron en cuenta. Y bueno, básicamente fue una hora de recording, pero los primeros 15 minutos fueron de silencio. Es porque es la parte de Pre-Swarm. Básicamente hubo silencio y ya el recording empezó en Peak Swarm, Waning Swarm y Late Swarm. Y ahorita van a ver una representación de cómo se ve. Entonces, esta es la hembra. 5 segundos de tono alto, 5 segundos de tono bajo, 5 segundos de tono alto, 5 segundos de tono bajo. Entonces, para ver cómo va cambiando y cómo ve el macho reaccionando a esto. Y aquí se puede ver al macho. Y si son un poco más, no sé si se están fijando un poco, se ven que dónde ven las interacciones. No sé si alguien quiere responder. ¿Dónde ven las interacciones eh, del macho? Es un poco un spoiler, pero básicamente se ve que los machos están interaccionando con el tono base, con el tono de 550 Hz. Aquí se pueden ver los picos de los machos que están aumentando su frecuencia de vuelo y es muy chévere. Porque se ve que son intermitentes, o sea, 5 segundos y escuchan al tono alto y paran. Escuchan al tono bajo y aumenta su frecuencia y baja. Entonces, ¿cuán específico puede ser a qué tono estén reaccionando? Y bueno, cuantitativamente eso también se puede explicar. Cuando hay silencio, la frecuencia de vuelo es baja y cuando ya empieza el playback, la frecuencia aumenta, justamente lo que vimos, en el pre-Pixar aumentó, de ahí fue bajando, pero la frecuencia es más alta cuando están reaccionando con el tono bajo, o sea, con el tono base de 550, que son los box plots azules, con respecto a los box plots plomo blanco. Entonces, ¿esto es por qué? Porque hay interacciones. Entonces, al haber una interacción, la frecuencia va a ser más alta. Entonces, cuando vamos a ver una interacción con otra, con una interacción, cuando no ocurrió interacción, la frecuencia es obviamente más alta. Entonces, este es el caso de la frecuencia y este es la amplitud. Él sigue en el mismo patrón. Entonces, los machos están intentando, digamos que, copular o aparearse en respuesta a los tonos bases de las hembras, a pesar de que estos son artificiales, pero no en los tonos altos, que son supuestamente los tonos activos o interactivos que están interaccionando las hembras. Ok, entonces nosotros encontramos 163 interacciones. 162 de ellas ocurrió en el tono bajo y una solamente ocurrió en el tono alto. Básicamente, la mayor proporción ocurrió en el tono bajo. El número de interacciones fue mayor durante el peak swarm, o sea, después del anochecer. Ya se está observando el mismo patrón en los otros experimentos. Y en esta gráfica se representa nosotros para poder denominar una interacción, tenemos que tomar ciertos criterios para que no sea tan solo subjetivo. Es que tiene que haber un incremento de la frecuencia, tiene que haber un incremento de la amplitud y tiene que haber este RFM que es básicamente modulación del vuelo, modulación de la frecuencia rápida. Y podemos ver que hay hay algunas interacciones que si bien no tuvieron los tres criterios, tuvieron uno o dos, pero lamentablemente estamos siendo como que algo estrictos para considerar qué es interacción y qué es no, entonces no fueron considerados, pero es que con lo que quiero decir es que hay intentos de interacción de los machos por aparearse con este sonido artificial. Ok, entonces ya esta es una de la última gráfica y es un poco complicada, también fue complicada de hacer. Vamos a primero ver esta parte de acá, que es la parte de la izquierda. Entonces, tenemos dos fases, antes de la interacción y durante la interacción. Ok, vamos a medir 3 puntos acá para poder evaluar si hay convergencia armónica en esta parte y en esta parte. Entonces, antes de la interacción, que son estos dos, las barras con líneas, vemos que la mayor cantidad de convergencia armónica ocurre con el tono base.
Ok, entonces, antes de la interacción, el macho está modulando su vuelo para que haya convergencia armónica con el tono base, o sea, con el 550. Y durante la interacción se puede ver que la mayor cantidad de convergencia armónica, de eventos de convergencia armónica, ocurrió con el tono alto de la hembra. ¿Esto qué significa entonces? Que el macho está modulando su vuelo antes de que ocurra la interacción con el tono base. Y cuando una vez que ocurre la interacción, este aumenta su frecuencia, igual que la hembra, para hacer convergencia armónica a ambos. Es que ambos están aumentando, es algo más, algo así. Y igual, como tenemos cuatro eventos acá, cuatro posibles eventos, hay múltiples posibles outcomes. Pero vamos a hablar de los primeros que son los más que los que se encontraron con mayor frecuencia. El caso de que se encontró 41 es de que estos machos tuvieron convergencia armónica antes de la interacción eh, con el tono base y con el tono alto, y ya durante la interacción con el tono alto. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Porque justamente cuando es antes de la interacción, el macho está modulando su vuelo. Entonces, tiene que, a veces tal vez puede cometer errores, no sé. Y por eso hemos encontrando convergencia armónica con ambos tonos. Pero una vez que empieza a modular su vuelo, ya cuando encuentra a la hembra y encuentra la interacción, ya solo va a converger con la hembra en su modo, en su tono alto. Y así hay múltiples posibles outcomes. El segundo es el 34, que es el que nosotros esperábamos, el que nosotros habíamos encontrado, y que no se aleja mucho de esto, solo que hay acá. Igual el tercer caso, que es el otro, se parece mucho al esperado, solo que hay algunos machos que convergieron también con el tono base. Y bueno, con esto yo quiero llegar a decir que, bueno, que justamente encontramos que en estos enjambres, que hay pocos estudios donde se han hecho con enjambres libres, que muchas veces las hembras están atadas a un cabello o un alambre, entonces el vuelo no se permite que sea tan libre, que justamente hay una modulación del vuelo, hay toda una interacción acústica entre el macho y la hembra para poder aparearse y poder llegar a este éxito reproductivo. Y que están justamente por eso decimos que está biológicamente interconectados, son interdependientes, porque ambos dependen de ambos. Y bueno, eso es todo, gracias. Y otra cosa que quería añadir me parece algo chévere para compartir es qué aprendí de esto, porque fue uno de los primeros trabajos que, digamos, que mi mentor me dio confianza para poder hacer, es poder recibir bastante feedback. Le he hablado con Diony también, cuán estricto es mi mentor con las gráficas, y eso me ayudó un montón para aprender. Por ejemplo, esta gráfica fue la inicial que yo obtuve de los análisis y esta gráfica al final se convirtió en esta, de cuánto tienes que explorar tu data para poder llegar a tener tu resultado final. Y probablemente esta no sea la versión final, de repente haya más correcciones, siempre hay una forma de mejorar. Y este es otro de los ejemplos. Estas son las primeras gráficas que yo hice y al final estos de acá se convirtieron en esto. Ah, y así es constante aprendizaje. Y creo que el más claro ejemplo es este de acá, que como esta gráfica de acá de 4 barras se puede convertir en algo más complejo donde puedes utilizar tu data mucho mejor, explorar muchos más factores y llegar a conclusiones mucho más, eh, no mejores, pero digamos que sacas mucho más de tu data. Y bueno, eso es todo. Lo siento si es too much. Muchas gracias, Estefano, por tu presentación. Estuvo bastante interesante, especialmente lo último que mencionaste respecto a cómo uno va mejorando conforme el feedback y las experiencias de otros, ¿no? Te felicito por tu publicación. Bueno, llegó la hora de las Gracias. preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, sugerencia, pregunta para Estefano, pueden levantar la mano. Bien. Malvina Leiva, ¿sí? Hola, buenos días con todos. Sí, Hola. bueno, felicitar a Estefano por este trabajo, me parece bastante interesante. Justo esta semana había visto un documental sobre la comunicación que tienen
los diferentes tipos de especies, ¿no? En animales. Y justo Estefano hace esta exposición sobre su trabajo, ¿no? Sobre la comunicación que, que tienen este tipo de zancudos, ¿no? En el caso de los anófeles. Eh, lo interesante de saber cómo ellos pueden comunicarse en base a la modulación, ¿no? Que tienen en su movimiento y cómo pueden ser atraídos las hembras por los machos. Es lo que he entendido sobre su trabajo. Mi pregunta sería en base al resultado obtenido con ese sonido sintético o artificial que lograron obtener para poder atraer a los machos. ¿Qué piensas tú que sería el siguiente paso a realizar con ese resultado? Quizá de repente crear un prototipo para poner en práctica este trabajo de investigación. Sí, gracias. Y gracias, qué chévere que hayas visto el documental. Sí, justamente creo que esta modulación del vuelo digamos que es tan biológicamente específica que te permite diferenciar, que a los mosquitos les permite diferenciar, digamos que hasta la especie, entonces, porque diferentes especies vuelan a diferentes frecuencias. Entonces, eso es muy chévere. Con los sonidos artificiales, sí, creo que eh, tal vez deberíamos hacer esos estudios un poco. Esto fue base en el laboratorio, tal vez algo más relacionado a campo. Y sé que hay sonidos trampas de sonido donde se aplican estos playbacks, pero creo que tendríamos que revisar, o sea, lo que se tendría que tomar en cuenta es eh, cuán fuerte vas a poner estos sonidos, cómo va a reaccionar los mosquitos a sonidos, o cómo puede reaccionar eso en campo, porque en campo hay muchas variables, especialmente en la Amazonía, sabes que hay un montón de estratos que puede estar afectando. Entonces, toda una dinámica simplemente de estar afuera en el campo. Entonces, eso también puede afectar a esas trampas de sonido. Pero sí, el siguiente paso sería poder hacer diferentes otros tipos de playbacks, tal vez, para ver si están respondiendo a otros tipos de frecuencia, tal vez. Pero sí, y lo más chévere es que yo lo mostré por tiempo para no aburrirlos. Es que yo mostré los playbacks de los machos, o sea, de las hembras, perdón, el sonido artificial de las hembras, pero también hicimos sonidos artificiales de los machos para ver si las hembras respondían. Y no lo he puesto porque, bueno, pero creo que es importante mencionar que los machos, bueno, que las hembras no están respondiendo al sonido artificial de los machos. Es más los machos que están respondiendo al sonido de las hembras. Eh, Eh, y eso es disculpa, muy chévere. sí, es bastante interesante eh, o sea, llegar a conocer esa respuesta que tienen tanto los machos frente a las hembras, porque por ejemplo en ese documental que yo vi, en el caso de eh, las luciérnagas, por ejemplo, hembras, se mantienen en la tierra, ¿no? Ah, básicamente son terrestres porque no tienen alas, y las luciérnagas machos eh, vuelan porque tienen alas. Entonces, eh, ¿cómo es el tipo de comunicación en este caso? Por ejemplo, en el caso de las hembras, la luz que ellos tienen en el vértice del abdomen les permite, eh, es una luz continua. En el caso de los machos, por ejemplo, esa luz es una luz intermitente. Entonces, eso les permite diferenciar y también permite comunicarse entre ambos sexos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del estudio que tú estás haciendo, es el tipo, por lo que yo entiendo y entendí según tu exposición, es el tipo eh, la, el tipo de frecuencia y modulación que tienen, si es alta o es baja, ¿no? En este caso, por lo último que dijiste, cuando las hembras tienen una modulación baja, es cuando atraen a los machos, ¿me entiendes? Entonces, me pareció bastante interesante y de repente
sale otros estudios por ahí para poder seguir avanzando sobre los resultados que has obtenido, ¿no? Sí, de hecho. Sí, hay cosas que son limitadas porque es como que ya lo evaluamos frente a una relación de, digamos que 30 machos, 10 hembras, pero ¿cómo funcionan, digamos que en cajas más grandes? Porque digamos que la caja era de, no recuerdo, era 40 por 40. Entonces, o sea, están todos próximos, o sea, están básicamente encerrados, ¿no? En cambio, en condiciones naturales todo está abierto, entonces las interacciones pueden ser diferentes, pero ya nos da una idea de lo que puede estar ocurriendo, probarlo en condiciones semi-field conditions o tal vez solo field conditions, utilizar diferentes tamaños de enjambres, diferentes proporciones, digamos que cajas más grandes, ah, y cosas así, pero sí, sí. Es chévere y notar que no solo, o sea, si bien la hembra no está respondiendo a la sonido artificial del macho, es más bien el macho que está respondiendo al sonido artificial. Entonces, si se hacen estas trampas, ¿a quién va a estar dirigido, no? Porque al final sabemos que la hembra es la que está transmitiendo la malaria. Pero si interrumpimos al macho, sí también interrumpe la reproducción. Entonces son muchas cosas que pensar ahí. Gracias, Estefano. Gracias a ti. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que Robertson. Ya la bajó. Elizabeth tiene una. En el Dice, ¿qué chat. clase o tipo de proyectos de investigación aplicada se espera generar a partir de estos estudios? Bueno, creo que lo hemos ido mencionando, creo que con Diana, ya más aplicados a campo a estas trampas de sonido. Es también bueno, también se ha utilizado mosquitos genéticamente con CRISPR se han sido genéticamente modificados para que les falten algunas hormonas que son importantes para la producción, como MAG, por ejemplo, y que producen una cadena toda una cadena de reacciones que hace que la hembra se vuelva refractoria a poder reproducirse de nuevo, a que produzca más huevos, y hace todo un cambio transcripcional en sus órganos, que ese es otro tema aparte que te tiene que ver también cuál es el efecto de esto con la convergencia armónica. ¿Por qué? Porque si bien ya sabe que están digamos que liberando mosquitos que son genéticamente modificados que interrumpen, digamos que la reproducción, hay que también ver si estos mosquitos que están modificados están respondiendo igual biológicamente que los mosquitos normales. Porque ¿qué pasa si estos mosquitos modificados no están respondiendo igual? O sea, no están modulando su vuelo igual. Las hembras los van a rechazar. Entonces, ¿cuál es el punto de estar liberándolos si no cumple como que la parte biológica esencial? Y también que por generaciones, o sea, cuando generas muchas generaciones de estos mosquitos, también hay una pérdida del fitness. Entonces, son muchas cosas que pueden salir bueno, de un solo estudio base, ¿no? Como este. Y así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Estefano? ¿Noelia? Gracias, Carolina. Gracias, Estefano, por la presentación. Ha sido bastante interesante escucharte y tengo una pregunta referido si es que se ha probado una frecuencia en la que repele la interacción entre el macho y la hembra mosquito. Porque, bueno, me imaginaba la posibilidad de interrumpir esta frecuencia base de las hembras, que es atractiva para los machos, y evitar esa interacción en el tiempo donde más se ha reportado interacción entre ambos sexos. No sé si se ha probado, tal vez, probablemente sí, pero es como, o sea, digamos que la hembra vuela a 550 y el macho 850 Hz. Si le pones un tono de vuelo de 1000 Hz, la hembra ya no va a reaccionar porque no lo va a considerar como que es la misma especie, digamos, o un vuelo adecuado para empezar la modulación, tal vez. Entonces, por eso digo que todo este proceso de modulación es tan interespecífico, tan que es requerido para poder, digamos, que el éxito reproductivo. Así como sonidos para que se repelan, yo creo que no. Y creo que va a ser un poco complicado medirlo en campo también.
porque hay tantos sonidos que ocurren en la selva, entonces, cuando estás en campo, entonces, pero sí, o sea, tendría que buscar. Gracias, Estefano. Sí, era curiosidad. Me imaginaba algo así como un sonido que repela en campo y que evite, como que sobrelape la frecuencia de las hembras y se pierda, se distorsione y los machos ya no las puedan como que ubicar. Claro, sería más como que un sonido que repela todos los mosquitos de nosotros, pero no sé si pueda repelerlo entre ellos, porque inevitablemente creo que en campo se pueden encontrar si están con su frecuencia normal. No sé que sea constante ese sonido, pero no sé. Otro punto que creo que es también importante es que se podría mejorar para otros estudios así es la automatización del análisis o en cierta automatización, porque analizar espectrogramas toma mucho tiempo. Y justamente yo hice estos análisis cuando yo estaba varado, y fue mucho más complicado. eh, y me tomó bastantes meses, eh, porque como les dije, la convergencia armónica es de menor a 5 Hz, entonces evaluar a ese grado de ver si, ok, si hay una diferencia entre esos, toma bastante tiempo. Entonces sí, es como que uno de los cons de este tipo de estudios, pero que creo que al final alguien con más experiencia con programación, con automatización, con otros programas se podría hacer. Gracias, Estefano. Y ahora que mencionas sobre el programa que usas, es un programa, bueno, tú grabas el sonido y el programa divide el sonido en diferentes frecuencias y tú las escuchas. eh, ¿Cómo es Sí. ujú. El programa se llama Raven. Fue diseñado por el Departamento de Ornitología justamente de Cornell, que se utiliza para aves, pero bueno, es público, o sea, puedes utilizarlo y porque puedes escuchar cualquier frecuencia. Entonces, si son es una hora, entonces tienes diferentes, igual, como las mostré en la gráfica, es así como se ven el tono base, las frecuencias, solo que nosotros tenemos que darle zoom in lo máximo para poder medir las frecuencias en diferentes puntos. Y tienes que estar constantemente escuchando, entonces escuchas un sonido de en todo una hora, hasta más, porque tienes que a veces repetir. Entonces ese sonido constante para ver si es la hembra que está reaccionando o tal vez el sonido background. Ah, pero sí, este, Sí, algo así es. me imagino. Y bueno, no me imagino escuchándote el sonido porque cuando el mosquito está presente es un poco molesto cuando duermes. No sé cómo fue para ti. Sí, y peor con audífonos, imagínate. Eh, sí, pero no, o sea, al final fue laborioso, pero creo que al final la recompensa como que lo valió. Creo que lo más gracioso fue cuando yo encontraba algo y mi mentor me decía, pero creo que podemos encontrar esto más, así que hay que analizarlo de nuevo. Yo, está bien, pero bueno. Gracias, Noelia, por tu pregunta. Bueno, finalmente, ¿alguien más tiene alguna última pregunta? Sí, yo quería hacer mi pregunta, pero ya lo Avanzó. respondió. Una de mis preguntas, disculpe, era la aplicación la aplicación en cuanto a la utilización en campo, ¿no? Sí, Estefan había mencionado que lo podemos utilizar para trampas, como atrayente de trampas, ¿no? Eh, pero en campo la historia es otra, ¿verdad? O sea, en laboratorio, si bien es cierto, las condiciones son diferentes y en campo ya la aplicación es otra. Pero más bien, yo tenía la otra consulta era, los mosquitos que has evaluado son de ya una colonia establecida en el laboratorio, ¿verdad? ¿Sí, Estefano? Sí, me parece que sí. Ya, entonces, ¿tú crees que si yo pusiera mosquitos recién traídos de campo, estos resultados quizás cambien en cuanto a la frecuencia
frecuencia del vuelo, la fuerza del vuelo, ¿no? Yo creo que en la frecuencia de vuelo no van a cambiar. Este, tal vez el grado en que interaccionan, tal vez, porque tal vez los mosquitos ya que están mucho tiempo en el laboratorio ya están más adecuados a estar en espacios más próximos, cerca, entonces están un poco más adecuados. Eso creo que tal vez yo puedo decir que sí, o sea, la interacción puede cambiar, pero en el caso de la frecuencia de su vuelo no, yo no creo que cambien, porque eso es bastante interespecífico. Eh, pero sí, eso es un buen punto, por eso mencioné acerca de cómo las generaciones cuando salen en el laboratorio tal vez pueden bajar un poco su fitness, eso no estoy seguro. Lo que sí sé es que bajan el fitness cuando están genéticamente modificados, no sé, en condiciones naturales. Y otra cosa que creo que mencionaron el año pasado y creo que es que en el caso de Perú, los que son Nisorichos darlingi, ellos no hacen enjambres, entonces se reproducen sobre una superficie. Entonces es algo interesante ver cómo alguien de la misma familia, o sea, están utilizando diferentes métodos, o tal vez porque están en el laboratorio en condiciones naturales. Entonces es interesante ver cómo esto se relaciona a esta especie específicamente para África, pero que no pueda estar realmente sucediendo esto en Perú. Pero sí, creo que sería importante evaluar en mosquitos recientemente colectados y las generaciones eh, de las otras generaciones. Ok. ¿Algo último que quieras decir, Estefano? ¿Algún último comentario? No, gracias. Espero no haberlos aburrido. Bien, gracias a Ah, todos por participar. Estefano, gracias por tu presentación. En realidad, Estefano ha presentado hace 2 semanas, hace 3 semanas. Entonces, sí. los invito a los demás a que también puedan inscribirse para participar en los Journal Clubs. Hay todavía fechas disponibles. Y también, si los que ya tienen una fecha programada, capaz tengan algún problema, puedan avisar con anticipación algún cambio. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por participar, por estar presentes puntualmente. La siguiente semana va a presentar Robertson, así que también los vuelvo ya desde ahora a invitar a que puedan participar. Muchas Ok. gracias, Estefano. Muchas gracias a todos. Caroline, disculpa, por favor, ¿me podrías pasar el hot para... Vamos a quedarnos un pequeño momento con la doctora y con Mitchell, con la otra Dionisia y Mitchell, por favor. Ya, ahorita te lo paso. Deja de grabar, Caro. Ujú.